Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que, como de costumbre, tratamos temas de carácter filosófico, político, económico, educativo y eventualmente teológico. Como de costumbre, acompañado del profesor Daniel. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, Juan. Saludos, queridos amigos que nos siguen a través de la televisión y a través de todas las plataformas digitales. Estamos de nuevo felices de estar con ustedes como cada semana, compartiendo temas de vital importancia para el desarrollo de nuestro país y del mundo. Queremos recordarles, como siempre, que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro. Estamos en el canal 46 de Wintelecom, el canal 20 de Telecable Dominicano. Estamos en el canal 647 de Amazon Fire TV y estamos en más de 40 sistemas de cables en las provincias de la República Dominicana. Estamos en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano, como les dije ya, en todas las plataformas disponibles digitales. Y sobre todo, todos nuestros programas pueden encontrarlo en nuestra plataforma sumundotv.com. Así es que no dejen de seguirnos. Estamos felices, contentos y sobre todo, Juan, con la uva de programa que tenemos hoy. Sí. Y sobre todo, yo pienso que estos deben ser de los temas neurálgicos que debieran estar en todos los medios, sobre todo en nuestro país, que es tan necesario que hablemos de educación, ¿verdad? Así es. Ese va a ser el tema nuestro de hoy, pero yo espero que sea tú quien vaya presentando y abordando de qué se trata. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, nosotros hemos estado refiriéndonos a la educación en varios programas, pero estábamos detrás de una persona que tiene mucha experiencia, que se ha destacado en investigaciones importantes en el área de educación, que conoce muy bien el sistema educativo dominicano, porque además fue viceministra docente del Ministerio de Educación, entre múltiples funciones que ha desarrollado en el área administrativa, en el área docente y en la investigación. Estoy hablando de la profesora Dinora de Lima. Dinora es nuestra invitada para el programa. Profesora, atento saludos, ¿cómo se siente? Muy privilegiada de estar aquí acompañándolos. Gracias, bienvenida a Dialéctica. Bueno, como ven, vamos a estar conversando con la profesora Dinora en lo que sigue del programa, abordando estos temas que tienen que ver con la educación. Así que vamos a una primera pausa y volvemos con ustedes en solo unos segundos. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando hoy de educación. La educación no es fácil y manejar el sistema de educación en una nación es complejo. Realmente la educación es un sistema complejo, porque es un todo conformado por múltiples partes que se interactúan entre ellas. Y entonces, si no se toma en cuenta, por ejemplo, docentes, se afecta la calidad y el rendimiento, pero tú atiendes a los docentes y tienes que atender a los estudiantes, si no los estudiantes, laboratorios, si no el currículum, si no, bueno, es complicado. Y sobre todo porque se trata de un proceso de hominización. Exacto. Es, digamos, la parte social donde el ser humano se manifiesta como tal, como un todo, en todas sus dimensiones. No es solo, digamos, trabajar el espíritu humano, es trabajar a todo el ser humano. Y es por eso que es tan complicada la educación, sí. Y por eso hay que entenderla bien. Porque si no entendemos bien hacia dónde y de qué trata la educación, pues estaremos, como dice la gente, dando palo en el aire y no vamos entonces al meollo del asunto, donde es que hay que poner los acentos, ¿verdad? Eso es un punto que hay que tener muy en cuenta. Sin duda hay que involucrarse en el proceso educativo para entenderlo, y la gente también, para entender por qué a veces no sale como se planifica la situación en educación, porque no es tan simple como pararse en un aula a enseñar a los estudiantes, porque un profesor muy bien capacitado, pero con estudiantes poco motivados, no hay éxito. Y al revés, un profesor
no capacitado, también es complicado lo del éxito. Pero bueno, eso es simplemente para introducirnos en la temática, porque tenemos a una experta en temas de educación, porque además ha realizado investigaciones por muchos años en el área de educación orientado a la calidad, que es la profesora Dinora. Profesora Dinora, ¿qué podemos decir así, comenzando la temática en el sentido general respecto de la educación pública dominicana? Bueno, cuando ustedes me invitaron, se planteó hacer un breve análisis histórico de la educación pública a la luz del Plan Decenal 92-2002. Como te decía fuera de cámara, yo no estaba en el país en ese momento. O sea, yo soy dominicana y todo, pero viví muchos años fuera. Pienso que los desafíos que tenemos ahora son muy diferentes a los que teníamos en el 92-2002. Sin embargo, hay elementos que todavía no se acaban de superar. Y eso nos lleva a pensar de qué manera o desde qué ángulo visualizar la educación de tal manera que se puedan tener otra perspectiva de la situación, una perspectiva diferente, porque los hechos indican que a pesar de todos los esfuerzos, todas las inversiones que hemos hecho como país, que ha hecho el Ministerio de Educación, no llegan hasta donde uno desearía que llegara o hasta donde se planteó que llegaría. Y eso hay que ponernos nos coloca en una situación de pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y yo me voy a apoyar en un elemento que es que cuando uno habla de sistema educativo y educación, uno se ubica en la escuela, las cuatro paredes, y se ubica en el ministerio como responsable. Y creo que hay una gran falla en visualizarlo así, porque un sistema educativo, ¿quiénes educan? Si bien la misión de educar, de introducir al estudiante, a las nuevas generaciones, en la cultura letrada del país o del mundo, del planeta, ella es la responsable de la escuela indiscutiblemente, esa es su misión. Hay unas responsabilidades educativas que generalmente no se consideran. Pensemos, por ejemplo, en los medios de comunicación. Tiene una eficacia que supera a la escuela, porque es constante y ahora mismo uno se pone a pensar las horas que uno está conectado o a una televisión o a una computadora o al celular y son más de, es prácticamente las 24 horas del día. Ahora con las redes sociales, imagínense, permanentemente estamos en los medios. Exactamente. Entonces, le voy a poner un ejemplo de cómo a veces la escuela sola no puede. Y yo soy de la opinión que la escuela se le recarga de responsabilidades que no le corresponde. Hay unas responsabilidades que son sociales, que no pueden ser atendidas desde la escuela, o no solamente desde la escuela. Porque si no, pasa lo que está pasando en la mayoría de nuestros países, que lo que es esencial para la escuela, que los estudiantes aprendan, apoyarlo a introducirse en una cultura letrada, tiene que invertir tiempo mental, físico, energía en otros elementos que no le corresponde a la escuela. Ponte a ver, por ejemplo, antiguamente, el ámbito, por ejemplo, de la religiosidad. Eso era algo que, bueno, la familia decidía. Ahora hay un espacio para elementos que tienen que ver con la religiosidad. Yo soy cristiana, creo en la Biblia y eso, pero pienso que son cuestiones que hay que considerar. El otro elemento tiene que ver el embarazo del adolescente. El embarazo, si bien la escuela puede apoyar a que eso cambie, la responsabilidad de que eso no continúe ocurriendo, la causa es la inequidad social y económica. Sí. El embarazo adolescente. Ustedes saben que hay familias que empujan a las niñas a que salgan de la casa y esa es una realidad. Y no es solamente un tema de que es educación sexual, no es solamente un tema como ese, porque ahora mismo los jóvenes saben mucho más que las generaciones, por lo menos la mía, en unas edades, o sea que no es falta de información, o sea, la causa está por otro lado. Entonces pienso que los desafíos de ahora son
mayúsculos, porque incluyen no solo los que no se han resuelto en el pasado, sino otros que se van presentando. El de la tecnología es uno. El tema de la violencia, por ejemplo. En eso también sí, exactamente a ese tema iba. Eso que es una realidad social, digamos, pero la vemos reflejada en la escuela. Sí. Hoy en día también, o sea, que los problemas y muchas cosas que se dan dentro del ámbito de la educación en sí no pertenecen directamente, digamos, a la educación formalizada como sistema de enseñanza, sino que tienen que ver con todo el entorno social, digamos, y con todos los problemas que se dan a nivel nacional. Los problemas de pobreza no los crea la educación, digamos. La educación tiene que hacerse cargo de esa situación que le llega, de jóvenes muy pobres, de jóvenes de barrios marginados y todo eso. Tiene que andar con todo eso, aunque no debieran ser sus preocupaciones principales, ¿verdad? Porque su rol es formar a esas personas, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo con las condiciones que recibe, digamos, ese momento que no son propios de sus funciones en sí, pero tiene que estar a la par con todo eso. Es uno de los problemas para apoyar esa idea que decía Dinora de Lima en este sentido, de que la escuela hoy está recibiendo unos problemas y también unas funciones que no son propias de ella. Y quizá eso es un debilitamiento en lo que sería su verdadera función. Sí, tanto es así que yo digo que hasta qué punto no hemos sido un poco ilusos. Bueno, yo incluida en algún momento, creo que nadie se puede dar baños de pureza, porque hemos creído cosas que la realidad nos ha demostrado que no es por ahí. Es una ilusión pensar que los problemas sociales se van a resolver desde la escuela, porque como usted dice, la escuela es un reflejo de la sociedad. Tú te preguntas, una escuela que dicho sea de paso, cuando yo oigo decir en televisión, en radio, personas decir que no se enseña educación cívica, que la escuela no enseña educación cívica, que lo que hay que hacer es enseñar el himno, yo digo, no han leído el currículum, no han ido a la escuela. La escuela que conoce la mayoría de la gente es los casos de situaciones preocupantes que tienen escuela, pero no son la generalidad. O sea, estuve en una investigación en que participé en el 18, y fui a escuela en Neiva, en Puerto Plata, en Higüey, en Boca Chica, en Asua, porque fuimos a varios lugares. Y en todas las escuelas nosotros llegábamos a las 8 de la mañana, en el acto a la bandera, los niños cantan el himno nacional completo. Con decirle que ya yo estoy tan acostumbrada a cantar las primeras, creo que son las primeras 6 estrofas, que los niños seguían cantando y me daban el pie de qué era lo que seguían, porque yo no recordaba cuál era la estrofa que seguía. Y luego tú escuchas decir, no, que la escuela tiene que enseñar el himno. Hace años que lo hace. O sea, la escuela está haciendo un esfuerzo que no tiene un efecto, el efecto esperado, porque no es desde ella que se pueden corregir algunos elementos. Una investigación que hizo el Ministerio de Educación con el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, que es una investigación internacional sobre conciencia cívico-ciudadana. Y sorprendentemente, de los países latinoamericanos que participaron, el país que ocupó el último lugar en conciencia cívica ciudadana, ustedes saben cuál fue. ¿Cuál suponen que fue? No. Nosotros. Y el penúltimo, Perú. El que quedó en primer lugar en conciencia cívica ciudadana fue Chile. No recuerdo los demás países que participaron. ¿Y qué es lo que evalúa ese estudio? Estudiantes de octavo, con una serie de preguntas, por ejemplo, de opción múltiple, donde se pone un caso, por decir así, un alto funcionario se cruza el semáforo en rojo. A, es correcto porque es un alto funcionario y ellos tienen autoridad para hacerlo. B, no es correcto porque todos tienen que seguir las leyes y ajustarse. C, está bien porque los funcionarios, etcétera. Y los niños de nosotros eligen, el funcionario tiene derecho a pasar el semáforo porque es una autoridad. Entonces, la escuela no le enseña eso,
Y eso, pero ¿dónde lo aprende? ¿Dónde lo aprende? O por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar los accidentes de tránsito. Nosotros somos de los países que tenemos más alto índice de accidentes de tránsito. En la escuela hay una de los contenidos, la educación vial, que se ha fortalecido. Pero eso no va a solucionar el problema. No seamos ilusos. Porque ese mismo niño... ¿Se aplica, profesora, en la actualidad? Claro, en la escuela. Sí, sí, claro. Incluso en tú analizas el currículum y vas a las escuelas y sí se hace. O sea, educación cívica, no hay una materia como antes, que había educación cívica de 8 a 9. Sí. Ahora no es así. Ahora tiene una visión de área integrada y están las ciencias sociales, que lo que está desarrollando es la competencia cívica ciudadana, para lo cual tú, además de conocer esas normas, conocer esas reglas, también tienes que conocer tu historia, también tienes que conocer sobre geografía, y entonces una visión mucho más amplia, más integrada. Pero la gente pudiera pensar, profesora, que con ese cambio de consignarla como una asignatura, educación cívica, a integrarla, digamos, de manera más en las diferentes áreas, que tal vez eso ha perjudicado, ¿será? Sí, porque pienso que ha perjudicado porque no se entiende, pero no porque no se realice. Yo recuerdo una vez con una maestra, eso fue en San Pedro de Macorís. Se estaba aplicando precisamente el estudio el ICCS, que es el de Conciencia Cívica Ciudadana. Y me dice la maestra de octavo, pero qué bueno que están evaluando eso, porque es que aquí no se da educación cívica, eso hay que fortalecerlo. La misma maestra, ¿eh? Sí. Y yo le pregunto, pero profesora, mire, aquí hay un mural honrando a Duarte. Hay un calendario escolar que si usted lo analiza, todo lo que es conmemoraciones patrias está resaltado, y en las escuelas se hace algo. Que usted diga que lo hacen bien, mal, que usted lo haría de otra manera, estamos de acuerdo. Pero de que se ejecute en las escuelas, porque cuando uno visita, uno ve los murales y todos los días el acto a la bandera, que a mí particularmente se me hace exagerado porque se rutiniza, algo que debe ser muy solemne. Sí, así es. Pero se hace diario y se canta el himno completo en todas las escuelas del país. Uno va, yo le decía, esto es parte de la conciencia. Ustedes no tienen los consejos de curso, donde a un estudiante hace su campaña para que promover, para que lo elijan, y no se utiliza el método democrático, el reproducir la votación, de que sea un consenso, todo eso es educación cívica. Sí. Ahora con la introducción del desayuno y del almuerzo se me fue la palabra. Sí, el almuerzo con la tanda extendida. La tanda extendida, exactamente. Los niños también se incluye el que los estudiantes tengan cierto comportamiento mientras comen, dentro de las precariedades que tiene el país, porque a veces no había comedores en el aula, en el mismo aula, en los asientos, etcétera. Entonces, decir que es un problema de nombre, no está la palabra, no existe. O sea, no hemos visto los microbios, no existen, porque no tiene nombre. Pues resulta que no es un tema de nombre, es cuestión de ir. Y sobre todo que en el ámbito, por ejemplo, de la investigación, hay la tendencia a sobregeneralizar. Sí. Se hacen estudios de casos de escuelas que hay que alarmarse, que qué bueno que los hacen, qué bueno que se denuncian de violencia, como decía usted, entre otras cosas, qué bueno que sale, qué bueno que estas redes a veces permiten que salgan a la luz temas y situaciones que deben salir a la luz, qué bueno, pero eso no son todas las escuelas del país, o sea, se hace enseguida, las escuelas, eso se está cayendo, eso se está viraliza. Acabando. Exactamente, no, y además se prejuicia. Y se presta que muchos investigadores hacen este tipo de estudios que son de casos y hablan como si hubieran analizado una población completa. Sí, ese es un problema que yo he visto reflejado en la mayoría de las tesis de maestría que se hacen. Se hace un estudio en una escuela y ya con eso se está aportando como si fuera un conocimiento que va a transformar la educación del país. Sí, estamos en ese grave problema hoy en día en cuanto a la investigación educativa, porque en ese caso lo que hay es que ver al sistema, es decir,
habría que tomar muestra de todo el sistema Claro. para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Pero hoy en día se está haciendo, de pocos casos se deduce la totalidad. Me parece que no es correcto en ese sentido y pienso que hay que poner más atención en esos aspectos. Pero me gustaría saber, profesora de Lima, si se están haciendo hoy en día estudios con miras a abarcar lo que es el sistema hoy en día, a diagnosticar lo que está pasando en el sistema educativo. En cuanto a educación educativa, ¿está sucediendo eso hoy en día o estamos buscando aquí, buscando allí, buscando aquí, pero no estamos abarcando la totalidad del sistema? ¿O hay iniciativas en la educación hoy para visualizar eso? ¿Usted ha visto que hay estudios que se están realizando? Bueno, hay estudios, deberían haber más. Lamentablemente a veces no se invierte lo que se debe invertir. Por ejemplo, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, que es un órgano adscrito al Ministerio de Educación, el presupuesto que tiene es ínfimo. Sí, O sea, es La inversión en educación del país en y sentido en general. investigación, no se investiga, no se invierte en investigación. Penoso eso. Por ejemplo, no se invierte por ejemplo, los estudios de PISA, esto del ICCS que les mencioné sobre conciencia cívica ciudadana, está también las pruebas nacionales que dan elementos, pero investigar la interacción educativa, o sea, la parte de la didáctica, porque hace unos años ya la didáctica no se considera un arte, sino una ciencia, porque tiene un objeto de estudio. Ese objeto de estudio son las interacciones de maestro-alumno y lo que se da en el proceso de enseñanza, o sea, tiene un objeto de estudio ya. Ese tipo de investigaciones con relación a la didáctica, de qué es lo que ocurre en la escuela y qué es lo que pasa, no hay recursos, no hay suficientes recursos para eso. De hecho, el estudio que yo mencioné, que lo hice en el 2018, lo hice en 30 escuelas, porque no había presupuesto para más. A nosotros, al equipo, nos habría encantado haber hecho en una muestra representativa, Sí, por lo menos, sí. ¿no? Ah, bueno, mira, Eso eso implica, o sea, eso es un tema de inversión, porque si no se puede hacer una investigación con una muestra que sea suficientemente representativa, no hay garantía de calidad en las conclusiones a que se llegue. Y entonces el problema puede que no sea metodológico, sino que sea presupuestario. Y lamentablemente, con esas condiciones no podemos nosotros avanzar en la educación. Se supone que con el aumento del presupuesto para educación, con la utilización del 4% del PIB, no debiera haber problema de recursos para fines de investigación. Sin embargo, hemos seguido igual en ese sentido, profesora. Sí, es una gran dificultad. Y un asunto que me gustaría ahora, ya hemos visto de manera general y global la educación, sobre todo que iniciamos hablando de que no le corresponde a la escuela o no es suficiente con que la escuela realice determinadas acciones para que las cosas cambien. Es necesario, pero no es suficiente. Vamos a ver en qué sí tiene control la escuela. ¿Qué sí tiene? Hay un analista que se llama Olson. Él plantea que 4 condiciones para que una persona o una sociedad pueda pertenecer o desarrollar a una cultura letrada. Cuando hablo de letrado no me refiero únicamente a elementos de letra, del impreso, sino también en términos amplios culturales, que se expresa a través de lo impreso. Y en ese enfoque, la misión de la escuela es apoyar a las nuevas generaciones, como dije hace un momento, a introducirse a la cultura de su país. ¿Qué ocurre? Que la escuela no tiene control sobre una serie de elementos que contribuyen con su trabajo, digamos, lograr que la persona logre introducirse en la cultura letrada. Me refiero a lo siguiente. Uno de los requisitos para que alguien se apropie de una cultura letrada o pueda introducirse es que existan instituciones con textos. Por ejemplo, la iglesia tiene su texto, su tipología textual, que son Biblia, quizás pautas morales, una serie de elementos.
son sus textos que tienen una función y una utilidad para la iglesia. La medicina, los hospitales, como institución de salud, tiene también su tipología textual con sus características y tiene una función dentro de ella como institución. La universidad, donde se recoge la sapiencia, digamos, también tiene su propio texto, etcétera. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos todo eso, o sea, como nosotros somos una cultura letrada en el sentido que él habla, porque tenemos un acervo cultural impreso de libros, tenemos biblioteca, tenemos una historia, tenemos un archivo de la nación, etcétera. Tenemos una institución que es la escuela, que se encarga de apoyar a la persona a introducirse en esa cultura, pero nos falta el acceso a esa cultura. Y les voy a poner un ejemplo que lo pongo a cada rato. En una investigación que hicimos, estábamos en la zona por Cristo Redentor, el cementerio, en una escuela, y estábamos bromeando ahí, trabajando el colmo. Y el de situación de juego, estábamos con una niña y le pregunto, ¿cuál es el colmo de un ajo, de un diente de ajo? Entonces la niña, era como un juego, entonces le dije, ir al dentista porque le duele una muela. Ella no entendió. ¿Saben qué me preguntó? ¿Qué es un dentista? 9 años, no en una zona apartada, rural, ni mucho menos, estoy hablando de una zona urbanizada. Sí. Una niña inteligente, tenía 9 años, estaba en cuarto, creo en ese momento, tercero o cuarto, y te das cuenta, esa niña no tiene acceso al dentista. Probablemente nunca ha oído hablar del dentista. O sea, entonces, hay una amplia población, un amplio sector de la sociedad dominicana que no tiene acceso a la cultura letrada. Y mientras eso exista, nosotros vamos a tener problemas en comprensión lectora y en todos estos bajos índices que... Así es. Bueno, qué interesante el tema de la educación. Es un tema para tratarlo en varios programas. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con ustedes en solo unos segundos con la profesora Dinora de Lima hablándonos de educación. Pausamos y volvemos. De regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de educación. En el segmento anterior quedó la idea de que la sociedad dominicana tiene una expectativa desbordante respecto de la escuela. Es decir, la gente espera tal vez demasiado de la escuela. Y resulta que la educación no es solo la escuela, la educación es mucho más y es más amplio que ello. Y entonces, como la escuela no puede resolver otras situaciones que son más amplias de la educación del hogar, de la educación social, entre otros aspectos, la gente se queja de la escuela y entiende que el defecto es de la escuela que no resuelve esa problemática. De modo que no, y claro, no hay que defender sin más la ejecutoria que se ha desarrollado en la educación ha tenido sus deficiencias, no hay duda, en los diferentes ministros y en las diferentes gestiones que se han desarrollado, pero también hay que tomar en cuenta que probablemente la gente pida más y aporte menos para el tema de la educación. Estábamos más o menos, profesora, refiriendo eso. Entonces vamos a retomar, ¿verdad?, esa temática y después entonces vamos a hablar un poco de qué hacer, ¿verdad?, qué medidas tomar, qué sugerencias tenemos como aporte para mejorar el tema de la educación, profesora. Bueno, es un poco aventurado aquí sentado dar sugerencias, sobre todo si la expectativa es que eso sea la panacea. Pero pienso que un buen camino es empezar socialmente, que eso no es solamente desde la escuela que puede hacerse, a delimitar responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad de la escuela? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios comunicativos como elemento educativo? Pero medios educativos no, los medios de comunicación como elemento educativo poderoso. Educa elementos que no necesariamente nos interese promover, sin embargo se hace desde los medios, porque ahora estamos en una lógica de que lo que da dinero, eso es lo que va, independientemente de su calidad, de si es un modelo, si fortalece valores, etcétera. Eso.
y la responsabilidad, lógicamente, de la familia. Pero hay algo que también no se le puede recargar a la familia, porque así como siento que la escuela está recargada, también la familia lo está. Porque una familia en condiciones vulnerables, económicas, de acceso a la cultura letrada, como mencioné hace un momento, de acceso a perspectivas de vida, a una visión del mundo que le permita ampliar sus horizontes, porque eso de que tú puedes ver tu horizonte hasta un punto que está muy determinado por lo social, no solo por lo individual. Entonces hay familias que no tienen la capacidad ni se puede esperar de ellas determinados elementos hacia los hijos, o por lo menos es explicable, y que tienen una causa de inequidad social, o sea, la pobreza. ¿Por qué es entre las familias más pobres que ocurre el embarazo adolescente? ¿Por qué son las escuelas de sectores marginados que tienen los peores desempeños? O sea, ¿por qué? ¿Por qué en las escuelas, estos sectores marginados o con poco acceso a la cultura letrada, a la economía, etcétera, los padres generalmente no tienen un nivel de primaria siquiera, en muchos casos? Pero estamos esperando que los ayuden en la tarea, que les dé moral y cívica cuando viven en condiciones infrahumanas, en algunos casos de hacinamiento graves. Yo fui a una casa en Pantoja de una madre. Fui acompañando a una promotora, creo que le llaman del INAIPI, porque un niño faltó. Entonces fuimos a acompañarlo. La casa no era casa, o sea, era una rancheta sostenida por unos palos, con un hoyo peligrosísimo en el piso, una silla de plástico que le faltaba una de las patas, unas condiciones de abandono, era realmente de indigencia la situación. Nosotros no hemos llegado a los niveles de encontrar gente tirada en la calle, de indigente, o no con tanta frecuencia, pero lo tenemos. Pero es una situación realmente alarmante la de nosotros. Entonces esperamos de la familia que responda con algo que la sociedad ni la cultura le ha dado a esa gente. Ni ha tenido la oportunidad, ni ha tenido el acceso. Pero sobre todo, que hoy en día nosotros no podemos contar a grandes rasgos con lo que es una familia. Lo que tenemos a veces es un niño que vive con su madre o con su abuela o con todo, porque ese soporte que se supone que tiene el niño que le va a ayudar a hacer sus tareas, la mayoría de los niños no lo tienen hoy en día, ¿verdad? Porque hay una desintegración familiar también en el seno de la sociedad. Entonces, la escuela está suponiendo lo que no hay en la sociedad. Es lo que yo he visto. Algunos niños que tienen ese apoyo, pues van de coche en la escuela, que tienen unos padres que lo ponen a hacer la tarea, que le ayudan, que le dicen cómo se hace. No hay problema, pero la mayoría no lo tiene. Entonces, creo que es mucho suponer hoy en la escuela, en ese sentido. Por eso yo insisto nuevamente en que hay que hacer grandes inversiones en la investigación educativa. Es totalmente necesario que volvamos a ese elemento como soporte para aportar material al sistema de por dónde es que tenemos que ir trabajando. Pienso que sin ese elemento no vamos a mejorar mucho la educación. Sí. Sobre todo, profesora, yo pienso, y usted como experta en esa área, que hay que estudiar bien. En todas partes hay escuelas que funcionan bien, muy bien. Por ejemplo, esas escuelas son tomadas como modelo en cada provincia, en cada ciudad, y ahí hacen el acto de presentación del año escolar, porque son escuelas que funcionan. Hay que estudiar por qué funcionan esas escuelas, por qué ahí están bien, para ver qué se puede hacer en las demás, que se está haciendo ahí en ese. Y pienso que es cuestión de educación, de investigación educativa, que hay que hacer en ese sentido. ¿Y por qué eso que funciona allí no está funcionando en otras? ¿Qué se está dando en otras escuelas? ¿Por qué no está funcionando ese modelo? Entonces pienso que, aunque parece sencillo, que hay que poner el punto de vista en la investigación educativa en este momento. Indiscutiblemente, pero sobre todo en la pobreza, que se tome conciencia de la pobreza.
Nosotros no tenemos problemas educativos. Los problemas que tenemos son socioeconómicos, porque no es casual que los más pobres tienen los más bajos desempeños, a pesar de que van todos los días a la escuela, a pesar de que damos desayuno escolar, a pesar de que tenemos jornada escolar extendida, a pesar de todo lo que hemos hecho, que debería haber repercutido en una mejora notable, no lo logramos. ¿Por qué? Porque te estamos dando, el problema es otro, no es un problema, ya ese, digamos, mal que bien, se está atendiendo, se está tratando de resolver, pero está sobrecargada la escuela. Sí. Yo decía hace un rato que la escuela tiene control, no tiene control sobre esas inequidades sociales y económicas, sí tiene control sobre las metodologías y la forma en que apoya al estudiante a aprender. Ahí, ese es el terreno de la escuela, no es otro, pero tiene que invertir tanto tiempo en tantas cosas. Yo a veces me digo, si nombraran, imagínense la mejor directora del mejor colegio de este país, la ponen a trabajar en las condiciones de un director de escuela pública y esa escuela no va a funcionar, puede ser que funcione mejor, no lo sé, no va a funcionar igual. No. O sea, nuestro problema es económico, es social, es la inequidad, ese es nuestro problema, y hasta que no se atienda y no se resuelva, vamos a seguir con esos bajísimos desempeños, porque el mismo maestro ha tenido escasez de acceso en promedio, no voy a decir todos los maestros, pero ¿de dónde vienen la mayoría de esos maestros? Sí. ¿Por qué tienen tan bajo desempeño cuando se hacen los concursos de oposición para entrar al sistema educativo? Porque algunas universidades los estudiantes de algunas universidades tienen muy buen desempeño y otras pésimo. Sin embargo, están titulados. Sí. La universidad los tituló. Entonces, ¿de dónde vienen esos maestros? Probablemente de esos sectores desfavorecidos que son víctimas de una inequidad aplastante que hay en el país. Y es una inequidad económica y es una inequidad cultural. Si tú vas a una comunidad apartada, ni tan apartada, en camino a Barahona, cerca de Jaquimelles, la gente ahí no tiene nada que hacer, no hay biblioteca, no hay elementos culturales, y la gente se aburre, no tiene nada que hacer. Y los lugares apartados que van al conuco, siembra, que se levantan de madrugada, trabajan muchísimo, después de determinada hora del día no hay nada que hacer, no hay opciones. No hay. Hay un punto. Ahí es el teteo entonces que comienza. Sí. La diversión. Ricardo Nieves, Domingo Páez y otro comunicador. El doctor Héctor Guerrero Heredia. Nuestros amigos. Habían solicitado que le dieran 3 escuelas para ellos ponerla como debe ser y dar los resultados que había, que solo tenían que dejarle eso. Pero yo pienso que el problema es mucho más complicado. La solución que ellos dicen es cierta y yo creo en ella. Los niños deben aprender sobre todo a leer y a escribir. Leer mucho, escribir mucho. Y automáticamente va a mejorar todas sus facultades. Pero yo creo en eso. Eso es la teoría, pero ahora está el problema que plantea. Hay un problema socioeconómico. Claro, vamos a darle 3 de las escuelas más marginadas del país. Y yo pienso que ahí habría un problema tremendo, aunque sabemos cuál es la solución, pero ¿cómo vamos a implementar todo eso en esas situaciones? Entonces, claro, se ha tratado de buscar también como ciertas soluciones a eso. Yo pienso que la medida que ha tomado el ministerio en este momento es tratando de ver cómo apalear esa situación social de la gente, de darle ahora 1,000 pesos a los padres por cada niño que esté en la escuela como para ayudarle, pero yo pienso eso resuelve el problema social. No lo resuelve, pero indica que hay un problema social. No, lo que es está económico, indicando, no, eso está viendo económico. Pero hay problemas el social es peor, también, Daniel. Claro. La prueba PISA nos ha mostrado que el problema, profesora, social, usted dice socioeconómico, muy bien, pero si descomponemos lo social es complejo también, porque los alumnos de colegios privados y alumnos de clase media también están arrojando deficiencia. Es decir, el sector público y el sector privado en nuestro país tiene deficiencia en la educación. Lo que pasa es que se mete en un mismo saco el sector privado.
así como se mete en un mismo saco el sector público. El sector privado tiene cientos, quizás miles de centros educativos pobres. La gran mayoría del sector privado son de sectores pobres. Los colegios que tienen acceso a elementos culturales les va mejor en todas esas pruebas. Sí, de hecho, si se hiciera, y que no estoy de acuerdo con que se haga eso, se hace evidente dónde está. Igual que meten en un mismo saco todas las escuelas públicas. Hay escuelas públicas que tienen un desempeño mucho mejor que muchos colegios privados de alto ingreso. Eso también. Entonces, eso de meter todo en un mismo saco, de que lo público y lo privado. Hay escuelas privadas que tienen condiciones que son peores que las públicas. Peores en todos los sentidos, de estructura, de acceso a comida, de espacio, de metodología, de maestros, etcétera. Son peores, son escuelas privadas y viceversa. Yo voy a decir, el problema con la educación es que todo el mundo se siente autorizado a hablar de educación. Yo vi en una ocasión a una periodista para demostrar que un libro de texto, que no voy a decir que era infuncional, entrevistarle a un niño de primero, pone en evidencia al niño de primero que no sabe leer, y para ella demostrar que el libro no funciona. Ella no pensó en el niño, no pensó qué pasó con ese niño después, no sabe si le hicieron bullying porque avergonzó a la escuela o a los compañeritos, eso no le importó. O sea, y además que así no demostró el punto, tampoco, porque el libro estaba diseñado para que un maestro o un adulto vaya leyendo con el niño y el niño ir aprendiendo. En fin, el problema está que personas que no saben de educación hablan. Y también el término, por eso voy a lo de los medios de comunicación, el término de lo que ocurre con las noticias. ¿Usted cree que va a ser una noticia que yo le diga a usted que en Gualey, una escuela en un sector con muchísimas condiciones, que hay de todo, en todas estas zonas hay diferentes niveles, pero en general es una escuela con 45 niños por aula, que tuvo que desbaratar la biblioteca para poner un aula porque tiene que atender por ley, tiene que recibir a todos los niños, pero a veces no hay espacio. Educación y ni nadie puede seguir el mismo ritmo de crecimiento del país, de las zonas urbanas, como el caso de Santo Domingo, no puede seguir el mismo ritmo. Ahí siempre va a haber carencia de aulas, en otros lados sobran, pero en zonas como esta hacen falta. Hay dificultades para la compra, o sea, el ministerio tiene muchísimas dificultades también. Y en Gualey, o sea, a pesar de esas condiciones, yo vi 2 casos de 2 niños con una condición física, y yo no vi ahí bullying a esos niños, y al contrario eran los líderes de los demás, y veía actitudes de colaboración de los demás estudiantes y se veía toda la atmósfera que había ahí de buen trato, era evidente. Eso sale en la prensa, nadie te lo va a publicar. Así es. Y la generalidad de nuestras escuelas son así. Lo que sale enseguida es si 2 niños pelean, te lo destacan y te dicen que es el sistema. Que exactamente, pero qué bueno que sale. Por ejemplo, aquel caso de los niños que hicieron aquello que no debieron haber hecho. Qué bueno que sale. O sea, no es que no diga que no, porque esas denuncias está bien. Y para que se preste atención incluso. Pero lo otro, que es la gran mayoría, eso no sale. Y la gente tiene una imagen distorsionada totalmente de lo que es el sistema educativo, por esos problemas de Profesora, a propósito de eso, la gente está decepcionada usted dice tiene una imagen distorsionada, pero efectivamente la gente está decepcionada. Cuando se habla de educación en nuestro país, la gente piensa que es lo peor, por ejemplo, en la gestión de gobierno de cada uno. Y cuando uno dice que trabaja en educación, imagínese usted, viceministra docente de educación, cuando le tocaba presentarse, la gente piensa que uno tiene una cuota de responsabilidad. ¿Y qué pasa? Que no se manifiesta una mejoría notable en la educación. ¿Cuándo nosotros vamos realmente a desarrollarnos en el plano educativo? Es decir, la gente siente
que no hay forma de resolver el tema del atraso, del letargo en la educación nuestra, porque se ve o se dice que seguimos igual que como estábamos antes de aplicar el 4% del PIB. Esa es la expectativa que tiene la gente, que seguimos igual. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos que actuar para cambiar la percepción en la gente, tenemos que tomar en cuenta otras medidas. Usted ha dicho que hay que enfocar el tema socioeconómico, pensar en las condiciones vulnerables en que viven la familia de los niños, de los estudiantes, y que hay que atender a ese aspecto para que eso impacte en la educación, en la calidad de la educación, ¿verdad? Sería. Sí, yo pienso que la solución está, lo dije hace un momento, en equiparar los salarios, equiparar las oportunidades, equiparar el acceso a la cultura, que hasta que eso no se haga, vamos a seguir con el mismo problema. Y el punto de que en el 4% no hay una mejoría visible, a pesar de todo lo que evidentemente se ha invertido. Yo no tengo el dato actualizado, pero miles de millones de pesos dominicanos desde antes del 4% se han invertido en la formación de los docentes. Sí. Y no tenemos mejores docentes, porque hay estudios que se han realizado donde de observar a los maestros en aula, se hizo en algún momento para la evaluación docente, cuando eso sonó, no sé si lo recuerdan, y demuestran que los docentes tienen serias limitaciones formativas. O sea, volvemos al mismo punto. Volvemos al mismo punto. Tienen deficiencia formativa. ¿Por qué el mismo docente que está formado en la Universidad X trabaja en un centro privado de sector acomodado, digamos? Ese mismo docente es el que trabaja en la escuela pública. ¿Por qué funciona en este sector acomodado? Porque esos niños, esos estudiantes tienen acceso a una cultura letrada que no es solo la escuela. Los niños que están en estas zonas marginadas y desfavorecidas solo tienen la escuela. Y la escuela sola no es suficiente. Y hasta que no se amplíe la responsabilidad de lo que corresponde a la sociedad y a los que deciden, a los que toman decisiones para atender eso, vamos a seguir con el mismo problema. El punto es que no es por falta de inversión, porque se ha invertido más y se ha invertido más. Y en formación de docentes, sería interesante para la próxima, no sé, buscar ese dato de INAFOCAN, cuánto ha invertido el país en formar docentes. Sí. De hecho, yo recuerdo una vez que cuando la ex ministra, doña Ligia, que preguntó en una reunión, ¿qué pasa si ya nosotros invertimos esto? Ya somos el país que tenemos mayor cantidad de docentes con título universitario de la zona. Estoy hablando del año 2002, 2003, por ahí. Somos el país, ¿por qué no hay una mejora educativa? Y lo somos. Sí. Entonces, yo creo que hasta que no se resuelva ese tema que corresponde a quienes deciden la distribución de los ingresos, el pago. Señores, aquí hay una fuga de gente joven. Yo no sé en la familia de ustedes, pero hubo un año que se fueron 10 parientes míos jóvenes, se fueron para otros lados, buscando nuevas oportunidades, porque aquí los salarios han mejorado indiscutiblemente, pero siguen siendo muy malos. Que una persona, que tú le des una propina de 500 pesos por algo importante que hizo, que te ponga la cara como que tú le regalaste, porque unos 500 pesos te dice mucho. Una fortuna. ¿Cuál es la situación de esta persona? O sea, es terrible, pero sí pienso que mientras no se atienda el tema de la pobreza y de la inequidad, vamos a seguir haciendo esfuerzos, vamos a tener logros, porque no digo que no se haya. Hay logros, por ejemplo, que no se ven, que no se toman en cuenta, pero en esos estudios internacionales que quedamos tan mal, por ejemplo, el ERCE, el que hace la UNESCO con estudiantes de tercero y de sexto, nosotros somos el país que sentimos que creemos más en la escuela. O sea, la mayoría de los países tienen un descreimiento en la escuela, o sea, ven la escuela como un lugar, lo ven positivamente. Eso es una gran cosa, eso dice mucho a favor de la escuela. Hubo un momento, no sé, ya después cambió, en que nosotros fuimos el país donde hubo mayor porcentaje de niñas que tenían alto desempeño. En los otros países eran los niños los que tenían alto desempeño, aquí se equiparaba mejor. O sea, hay elementos. El tema de la equidad de género se ha estado incluso resaltando ahora mismo, la UNESCO, como usted dice.
cómo hemos avanzado en ese sentido. Yo diría que la equidad de género nuestra ahora es equidad de género con los varoncitos, porque ahora mismo no son, hay un alto porcentaje de varones que abandonan la escuela, Sí. que trabajan, que tienen una serie de condiciones y su desempeño es mucho más bajo que el de las niñas. Sí. Y no se trata de que uno sí y el otro no, se trata de que los dos, ¿no? Y eso... Sí, eso Claro, sí, no, en y las eso a nivel universidades de también universidad se da. se da el mismo. La deserción de los varones es mayor, las hembras tienen más alto crecimiento y son mayoría. O sea, la mayoría en las universidades son femeninos. Se o sea, están graduando más y con mejores calificaciones. Exactamente. O sea, Eso es así, porque es que los varones tienen que irse a motoconchar, irse a hacer... Sí, es la situación, sobre todo muy especial que está dando en los jóvenes hoy en día. Hay que estudiar eso también a fondo, ese fenómeno, porque hay un desplazamiento realmente, que está bien que haya, pero hay un sector como que se está quedando atrás, que es el sector de los varones en este sentido. Yo pienso que hay muchas cosas con eso que se pueden ir haciendo mientras tanto. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo pienso que en cada centro educativo hoy en día, mientras se arregla la cuestión social, la cuestión de la pobreza, de las desigualdades, Sí. se pueden ir trabajando en la escuela algunos aspectos que por lo menos pueden ser la plataforma para un avance. Yo pienso que cada escuela debe tener una buena biblioteca, con muchos libros y con buen laboratorio de informática. Pienso que eso debiera ser un requisito hoy en día y poner a utilizar eso de verdad en las escuelas. Yo pienso que muchas cosas mejorarían si ponemos a leer y a escribir a los niños, al mismo tiempo que lo vamos introduciendo bien en el mundo de la tecnología, en eso, con un buen uso, con fines educativos. Yo pienso que, aunque la situación social y de inequidad no sea lo mejor pero podemos hacer muchas cosas desde las escuelas como sistema. Y yo pienso que en ese sentido, todas las escuelas, una prioridad debe ser. No debe haber una escuela si no tiene una buena biblioteca, con buen espacio para poner allí a leer a los niños, a hacer resúmenes, a leerles libros, a ver si entienden. Sí, tienes razón. Lo único que yo le diría es que eso es lo que ha estado haciendo la escuela hasta ahora. O sea, la escuela, yo no tengo el dato, pero sí ha habido un esfuerzo de dotar a las escuelas de biblioteca. No sé qué tan generalizado se ha logrado, pero sé que en primaria, para lo del tema de la alfabetización, se ha dotado de bibliotecas movibles incluso, y los centros educativos, hay limitaciones, por ejemplo, de conexión, de internet, hay centros educativos que tienen sus computadoras, pero no tienen electricidad. Hay el mismo problema de que las zonas marginadas son las que tienen más problemas con electricidad. Sí. Hay zonas que no tienen, parece que se acabó el tiempo, que no tienen conectividad, etcétera. Sí, qué barbaridad, Daniel. Mira, sí, cuando el tema está entrando, como dices tú, en calor, entonces se nos está terminando el tiempo. Pero vamos a dejar unos segundos para que la profesora entonces redondee, ¿verdad?, la temática que hemos estado refiriendo. Sí, y nos diga sus consejos para la sociedad y el sistema educativo, aunque ella hizo énfasis en algunos puntos, pero podría ahora recalcar o decir algo nuevo que le parezca a usted. Sí, yo concluiría un poco en la línea con lo que usted estaba señalando hace un momento, y es que la escuela no puede cruzarse de brazos porque haya pobreza, a ella le toca un rol aún en esas condiciones, estoy de acuerdo. Pero tenemos que saber que hasta el momento en que nosotros logremos mayor equidad social y económica, nosotros no vamos a ver grandes cambios por mucho esfuerzo que se realice desde la escuela. Eso lo tenemos que saber. La escuela tiene que continuar trabajando, continuar mejorando. Quiero también señalar algo que no salió, pero no sé si incluirlo aquí, que para mí los maestros son héroes y heroínas, son los grandes héroes y heroínas. No todos los maestros son que abandonan, o sea, no es así. Eso es la idea de meter todo en un mismo saco. Pero un poco ya para cerrar esto, el tema es
un análisis histórico de la educación desde el punto de vista, tomando de cuenta el plan decenal, el cierre sería que los desafíos nuestros actualmente son distintos de los de aquella época, del 92 a 2002, que aún acarreamos desafíos que permanecen desde entonces, o sea que la situación es mucho más compleja, y que la escuela se deben redefinir los roles de responsabilidad respecto a la educación. La escuela sola no educa. La escuela hace una parte, tiene una misión, tiene una responsabilidad, pero hay elementos que tienen que ver con lo educativo que corresponde a otros sectores de la sociedad. Bueno, profesora, perdone que el director nos está haciendo ya más señas que nunca. Entonces hemos llegado al final, le agradecemos mucho que usted nos acompañara en este programa Dialéctica. Y decirle, Daniela, a nuestro público y a nuestra gente que sigan en sintonía con el canal y que nos veremos en una próxima entrega. Muchas gracias, profesor. A ustedes, Hasta un privilegio luego. estar aquí.